Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 41. En esta mañana vamos a estar mirando versículos 41 al 48, continuando con el tema del regreso del Señor, tal como comenzamos la semana pasada en versículo 35. Así que vamos a comenzar leyendo nuestro texto en esta mañana, Lucas capítulo 12, versículo 41, dice así: Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ese es nuestro pasaje de esta mañana. Había un hombre, dueño de una joyería, que se fue de viaje. Y al irse de viaje dejó a uno de sus encargados, un gerente de confianza, como mayordomo, como gerente de todo el negocio. Y le dijo al marcharse: mantener todo funcionando, cuidad de todo el negocio, cuidad de todas las personas, porque regresó pronto. Y el dueño se marchó. Durante el primer mes, este gerente fue fiel a su trabajo. Fue fiel a todo lo que tenía que hacer. Llegaba temprano, cuidaba de los empleados, cuidaba de todos aquellos que eran los clientes, los trataba muy bien, cuidaba de todos. Era un lugar de mucho prestigio, entonces él tenía todo en orden. Pero pasó el tiempo y se acumularon los meses y quizás aún los años, y el dueño no volvía. Y entonces este gerente pensó: dijo que vuelve, pero no vuelve, no va a venir nunca. Y entonces comenzó a llegar tarde, comenzó a abrir tarde, comenzó a descuidar todo su trabajo, comenzó a descuidar a sus empleados y los trataba mal, y a los clientes los trataba mal, y comenzó a robar del negocio para comprarse cosas lujosas para sí mismo. Y ya no cuidaba de todo como debía, del negocio, de los empleados, de los clientes, de nadie. Pero se olvidó de una cosa, se olvidó de que el negocio nunca era de él, nunca era de él. Él era solo el gerente para su amo. Tan solo debía ser fiel en administrarlo. Y el dueño finalmente volvería y lo vería haciendo el mal que estaba haciendo, y el hombre perdería todo, ¿no? Obviamente, perdería su trabajo y perdería la oportunidad de ser gerente en otro lado por la mala referencia que le daría a este dueño. Lo perdió todo. Pero este dueño, cuando salió, en realidad tenía dos negocios, no le dije esa parte, ¿sí? Y en otro negocio puso a otro hombre, otro gerente también de confianza. Pero este fue diferente, este llegaba temprano, se iba último, este cuidaba de los empleados, y pasó también el tiempo y la gente le decía: ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿No ves que no vuelve? Seguramente se murió, no va a venir el dueño nunca más. Tomate un descansito, tomá un poquito de la plata que hay en el negocio, anda a usarla.
Pero él responde, no, yo amo al dueño del negocio. Daría mi vida por el dueño del negocio. Y doy todo lo que sea para que cuando él venga me encuentre a mí haciendo exactamente lo que me dejó haciendo. Entonces voy a trabajar duro, hasta el momento que él entre por la puerta. En nuestro pasaje, comenzando en realidad en versículo 35 y hasta el 48, lo que vemos hoy, vemos que el Señor Jesucristo regresará y hallará a las personas en una de dos maneras, a cada persona. Algunos esperando el regreso del Señor, siendo fieles al Señor hasta su regreso, y a otros siendo infieles, totalmente sorprendidos al regreso del Señor. Pero quizás nosotros al mirar la semana pasada y quizás estabas leyendo y vas avanzando en el texto y leyendo hoy y pensando en la venida del Señor, te preguntás, ¿por qué no viene el Señor ahora y listo? Que venga hoy y así no lo esperamos más. ¿Por qué el Señor está tardando tanto para venir? Y bueno, déjame darte dos razones. Primero, porque el Señor está esperando que la maldad llegue a su extremo, a su punto máximo, donde los hombres están cada día más acumulando y acumulando y acumulando ira para el día de la ira, en el cual el Señor vendrá a juzgar a los hombres. Pero segundo, también el Señor está esperando pacientemente para que todos los escogidos sean salvos. Entonces el Señor espera, porque todavía no han sido todos salvos los que deben ser salvos en el plan de Dios. Entonces parece que tarda, y parece que no viene, y parece que nunca regresa, y parece que Dios se olvidó de la promesa que dio hace más de 2000 años atrás, y algunos dicen no viene. Bueno, esto es exactamente lo que decían en el tiempo de Pedro. Segunda Pedro 3, Pedro dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y más adelante Pedro dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Burladores que dicen, ¿dónde está? Dijiste que vendría, no vino. Y acá estamos hablando unos 30 años después de que Jesús se va. Y dicen, ¿dónde están? No vinieron. Pero no se dan cuenta que con paciencia el Señor está esperando mientras Él va salvando a las personas una por una, porque el próximo versículo de 2 Pedro dice en 3:8, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor está esperando y lo que para nosotros parece interminable, para el Señor son 2 días, es nada. El Señor ya viene. No confunda su tardanza con que no va a venir, Él va a venir. Y cuando Él venga debe encontrarnos esperándolo. Y la Biblia habla acerca de esto, de que estemos preparados para su venida. Y que aguardemos al Señor, vestidos del Señor Jesucristo. En Romanos 13 dice así, versículo 11, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Esto es el día del Señor, cuando el Señor ya viene a buscarnos. Y dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes de bien. Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Pablo nos dice, el Señor está cerca, el día ya llega, estén preparados, despojándose de pecado y vistiéndose del Señor Jesucristo. Algo parecido dice el autor de Hebreos, dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El día ya viene. No dejes de congregarte,
Andá a la iglesia, estimula a otros a las buenas obras, al amor, exhortándonos unos a otros, porque el día ya llega. Así debemos esperarlo. Y Santiago dice que sean pacientes, dice, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. El Señor ya viene, ya viene. Y el mundo piensa que tiene tiempo, porque como no vino, no va a venir. Y tristemente, aún creyentes dicen, bueno, ya voy a poner cosas en orden porque, bueno, va a tardar un poquito más. No creo que venga en mi vida. Pero el anteúltimo versículo de la Biblia, Jesús dice, sí, vengo pronto. Y Juan dice, esperémoslo. Ven, Señor Jesús. Y cuando viene el Señor Jesús, la pregunta es, ¿cómo te hallará el Señor cuando venga? ¿Cómo te hallará el Señor cuando venga? Y la respuesta es sencilla, que te halle administrando bien lo que te confió, que te halle siendo digno de confianza, que te halle obedeciendo a Dios y viviendo de acuerdo a su voluntad, que te halle cumpliendo tu llamado que Él te ha dejado, que te halle perseverando y siendo firme en la fe, que te halle siendo fiel hasta su venida, que te halle así. El Señor ya viene, ¿cómo te hallará? Y en esta mañana vamos a ver el contraste entre dos mayordomos. Por un lado tenemos un mayordomo fiel en versículos 42 al 44 y por otro lado tenemos el mayordomo infiel en los próximos versículos. Entonces primero vamos a ver el siervo fiel. El siervo fiel en versículo 41 en adelante. Y comienza el versículo 41 con una pregunta de Pedro, que damos gracias que la hizo, porque seguramente nosotros tenemos la misma pregunta. En versículo 41 dice, entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y nuestra traducción acá agrega a los demás, pero es a todos. ¿A nosotros o a todos? ¿Por qué la pregunta? Porque recuerdan que cuando comenzamos en Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesús sale de estar con los fariseos y cuando Él sale de este lugar donde Él les advirtió severamente, se encuentra con una multitud, la multitud más grande que ha tenido. Miles y miles y 10.000 sobre 10.000, todos atropellándose unos a otros para escuchar a Jesús. Y Jesús ve toda la multitud, pero el texto nos dice claramente que comienza a hablar con sus discípulos, con los verdaderos convertidos, las personas que lo siguen a Él. Y les dice en versículo 1 al 3, cuídense de la hipocresía. Y luego les dice, teman a Dios, que tiene poder para arrojarlos al infierno. Y confíen en Cristo y confiesen a Cristo, porque así Él los confesará en el día final. Y luego les dice en versículo 10 al 12, que descansen en el Espíritu Santo y Él va a obrar en el momento de su juicio. Les habla de lo eterno. Les habla del fin, les habla de temer a Dios, de confesar a Cristo. Y como tantas veces hacemos, ¿no? Uno en versículo 13 interrumpe, levanta la mano, levanta su voz. Señor, hermosas las palabras que estás diciendo. No podrían venir y ser de más bendición para mi vida. Y las voy a poner en práctica. Pero le decís a mi hermano que me dé mi heredad. Lo eterno va a ser buenísimo, me va a encantar, pero yo quiero mi heredad ya. No un hombre avaro, un hombre que quería todo en este momento, quería lo terrenal, su mente no estaba en lo eterno. Y en realidad Lucas, porque seguramente muchos hablan en distintos momentos, pero Lucas trae a la luz para mostrar dónde está la mente del pueblo, dónde está la mente de la multitud. Entonces Jesús toma este momento para contarle una historia de un hombre avaro que lo tenía todo y tenía abundancia sobre abundancia, pero perdió su alma. Y vemos que cambia de hablar a los discípulos, ahora hablar a la multitud, desde versículo 13 a versículo 21. Pero en versículo 22 vuelve a dirigirse a los discípulos. Y ya dijo a los hombres, ustedes preocúpense por su alma, pero ahora a los discípulos les dice, pero ustedes no se preocupen, ustedes no estén inquietos, ustedes no teman, porque su Padre cuida de ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer, discípulos, es buscar el reino de Dios. Vivir para Dios, atesorar en el cielo. Y si buscan el reino y están atesorando en el cielo, entonces les voy a mostrar cómo hacerlo.
preparándose, porque el Señor viene en cualquier momento. Y entonces en versículo 35 continúa hablando a los discípulos y le dice, prepárense, estén velando, estén alerta, el Señor ya llega en cualquier momento. Y cuando llega, que los halle velando. Y si los haya velando, miren esto, versículo 37, dichosos aquellos a quien haya velando. Y versículo 38 al final, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Si el Señor viene y te haya velando, te haya listo, te haya preparado, sos bienaventurado. Y esta es una característica del creyente. Está hablando a convertidos. Pero Pedro está confundido. ¿Por qué? Porque Pedro no tiene a Lucas contándole lo que está pasando. Y ahora les está hablando a ustedes. Ahora está hablando a la multitud. Ahora les está hablando a todos. Y acá continúa hablándole a ustedes. Después les aviso que en versículo 54 también dijo a las multitudes. No, Lucas no está ahí relatándole lo que está pasando. Y viene esta enseñanza, ida y vuelta, y Pedro dice, Jesús, ¿a quién le estás hablando? ¿Esto es para nosotros? ¿O esto es para todos? ¿Para quién es? Ya estoy confundido. Y está bueno que lo pregunta porque quizás yo leo y tampoco veo todas estas características que hace Lucas. Entonces digo, Lucas, ya decinos a quién se dirige porque no estamos seguros a quién se dirige. Y entonces él le pregunta, ¿nos hablas a nosotros o hablas a todos? Y Jesús responde como siempre responde, en una parábola. Vos decís, Jesús, decile, les estoy hablando a ustedes o no les estoy hablando a ustedes. Y Jesús responde con una pregunta, ¿no? Y comienza a contarles otra historia. Pero dentro de la historia es obvio a quién él está hablando, porque por un lado hay gente bienaventurada y por otro lado hay gente no bienaventurada. Hay gente fiel y hay gente infiel. Ahora es increíble, si lees comentarios, no sé cuántos comentarios levanté en esta semana, que dijeron lo mismo. Y eso es que acá responden a la pregunta de Pedro diciendo que Jesús está hablando a líderes espirituales. O sea, les está hablando a los discípulos como líderes y apóstoles que después van a llevar el Evangelio. Y después eso sigue y habla a pastores fieles y misioneros fieles y a aquellos que están en lideranza y que sean fieles y que después van a rendir cuentas ante Dios. Y parece muy hermoso y parece muy lindo, pero está recontraforzado en el texto. No está allí en el texto. Porque miren lo que pasa. Dichoso, versículo 43, aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así. Pero miren 46, al final dice, aquel siervo que no es fiel, dice, le asignará un lugar con los incrédulos. Y también justo ante eso dice que lo azotará severamente. Y el 47 dice que recibirá muchos azotes. Y el 48 dice que será azotado poco. Y hay toda clase de consecuencias, pero el principal es que tiene un lugar con los incrédulos. Ahora, hay un montón de líderes espirituales que no hicieron bien su trabajo, pero no significa que son incrédulos. Este es un incrédulo. Esto no está hablando de líderes fieles o no fieles. Para nada. Está hablando de creyentes por un lado, convertidos, e incrédulos por otro lado. Y el convertido es bienaventurado y el incrédulo tiene un lugar asignado con los incrédulos. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos qué es lo que está diciendo Jesús. Entonces Pedro pregunta acerca de versículos 35 al 40 y Jesús se lo responde en versículos 42 en adelante. Y en realidad la pregunta de Pedro es sobre la parábola anterior y Jesús lo responde diciendo, te hago una comparación ahora. El otro eran los convertidos, pero ahora te hago una comparación entre el convertido y el incrédulo, entre el fiel y el infiel, el que cree y el que rehúsa creer. Entonces Jesús responde la pregunta por avanzar el argumento y sí hacer una comparación entre las dos personas. Entendiendo eso, en versículo 41 vemos la respuesta de Jesús. No solo se las cuento, pero vamos a leerla y estudiarla. Dice, el Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? ¿Quién es el mayordomo fiel? Y tenemos que entender estas palabras. El mayordomo es el que administra la casa. La casa no es de él. Él la administra, ¿sí? Es el que supervisa todo lo que ocurre, que mantiene todo en funcionamiento, que tiene a todos los demás siervos haciendo lo que tienen que hacer. Y se asegura de que todos
tengan todo lo necesario para llevar a cabo su tarea y que hagan correctamente su tarea. Y que después de que hagan su tarea le rindan cuentas a Él, porque en fin, Él va a rendir cuentas al amo. ¿Entienden? Es un encargado, es un mayordomo. Y Él es responsable de que todo funcione, porque en el momento que venga el amo, Él tiene que rendirle cuentas a Él. Ahora, yo me acuerdo hace 20 años ya, cuando tenía 2 o 3 años, obviamente, yo estaba en la facultad, y en la facultad yo era uno de los líderes de dormitorio, que era todo un piso, la planta baja. Yo estaba a cargo con otro que era mi asistente, estábamos a cargo. Y teníamos más o menos 70 alumnos bajo nuestra autoridad, y a fin de año, ellos antes de irse tenían que limpiar sus habitaciones. Ahora, piensen en esto, era una habitación, habían 2 alumnos, después había un baño en el medio y otra habitación de 2 alumnos, los 4 alumnos compartían un baño. Un baño de 4 hombres varones de 20 años que se usaba por un año. Imagínate lo hermoso que estaba ese baño a fin de año. Las madres no pasaron por ese baño, ¿sí? Así que imagínense nada más. Había veces que no se podía respirar en ninguno de esos baños, pero bueno, no voy a dar más detalle que ese. Es el último día de clase. Para que vos te puedas ir, tu líder de dormitorio tiene que firmar que tu cuarto y el baño están limpios y entonces te podés ir. Entonces yo iba, decía, Marcos, vení, ya estoy listo para irme, ya limpié todo. Vos entrabas y mirabas rápido y decías, bueno, está listo para ir a ningún lado. Pero actuabas como que sí, ¿no? Entonces empezabas a tocar y decías, bueno, acá hay suciedad, bueno, limpia acá, limpia allá, limpia todo, vuelvo en 1 hora. Y a algunos le hacía limpiar una y otra vez. Era re incómodo, yo no quería hacer eso, pero les hacía limpiar un montón y limpiar perfectamente. ¿Saben por qué? Porque cuando todos se iban y todo terminaba, venía mi jefe, el amo del dormitorio, y él miraba todo con su guante blanco, viendo la suciedad que había. Y todo aquello que estaba sin limpiar, ¿sabés quién lo tenía que limpiar? Yo. Y te aseguro que no lo iba a limpiar. Así que ellos lo iban a limpiar, iba a estar perfecto, y cuando vino el que estaba a cargo no tuve que sacar una escoba ni en un segundo porque estaba todo limpio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué los hice limpiar también? ¿Por qué hice mi trabajo con excelencia? Porque sabía que venía otro para revisarlo. Si ese otro no venía, hubiera estado como así, está bien, anda, disfrutar el verano. Pero no, lo hice bien porque iba a rendir cuentas por mi mayordomía. Entonces, el mayordomo está a cargo, pero bajo el mandato del amo, del que lo dejó a cargo. No es el amo, sino es el administrador de todo lo que le pertenece al amo. Y va a ser muy importante eso. Y rinde cuentas a su amo por todo lo que tiene. Entonces aquí Jesús dice, ¿quién es el mayordomo fiel? O sea, ¿quién es el mayordomo que es digno de confianza? El mayordomo en el cual yo puedo depender. ¿Quién es ese mayordomo que el amo sabe que cumplirá su tarea con excelencia, en el cual confía completamente? Que va a ser hallado fiel, que va a ser hallado velando, que va a estar listo, que va a estar preparado, que va a estar esperando al Señor y esperando en obediencia al Señor, viviendo como el Señor quiere que viva, esperando al cumplimiento de su llegada, sabiendo que el Señor ya viene y haciendo la voluntad del Señor. ¿Quién es este mayordomo fiel? Que vive creyendo que Jesús es el Cristo, que vive creyendo que Cristo regresará y regresa pronto como prometió, y vive con una fe inalterable, una fe firme, viviendo para el Señor. ¿Quién es este mayordomo? Pero no solo que es fiel, sino el mayordomo fiel y prudente. Esto es que es sabio, que es sensato. Esta persona que es pensante, que tiene un entendimiento que refleja discernimiento entre lo que está bien y está mal, y que cuando discierne que algo está bien, hace lo que está bien.
Entonces es fiel, él es prudente. Y el amo dice, ¿quién es esta persona a quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Entonces este hombre tiene que irse, sea por negocios o por cualquier razón, y dice, ¿quién es esa persona que lo puedo poner sobre todos los demás, que le dé a los demás lo que necesite, que se ocupe de ellos, que cuide de ellos, que tengan todo lo necesario, y cuando yo vuelva esté haciendo lo que le pedí que haga? ¿Quién es? Nosotros al comienzo de nuestra iglesia, o quizás antes de que en realidad comience la iglesia, tuvimos muchas semanas donde veníamos a trabajar en la construcción de la iglesia. Ahora, el 99% de ustedes no estaban, ¿sí? Quizás 2 o 3 de ustedes estaban, o quizás más veo, quizás como 8 o 9 de ustedes estaban. Y vinimos a trabajar en la iglesia en febrero, con un hermoso sol, 40 grados, afuera no había techo, nada, y venía una iglesia de Estados Unidos, eran como 32 personas, más hermanos de todas nuestras iglesias, como 80 hermanos más, éramos más de 100 personas trabajando. Y yo estaba a cargo de la obra, pero como persona a cargo de la obra tenía otros debajo de mí encargados de distintas cosas. Entonces estaba el que estaba a cargo de la plomería y de todos los plomeros, el que estaba a cargo de la electricidad y toda la electricidad, o los electricistas, perdón, el que estaba a cargo de los contrapisos, de las paredes, de la comida, de todas esas cosas. Entonces yo me iba moviendo de un lugar a otro mientras se burlaban de mí de que no trabajaba, e iba administrando todo, seguro de que todo esté funcionando. No nos podíamos quedar sin arena, porque si no perdíamos 2 horas de trabajo. Siempre tenía que haber una montaña de arena y siempre lo había. Entonces había un montón de gente a cargo de distintas cosas. Y acá en el fondo estaban un montón de jóvenes, ¿no? Que vinieron a paviar, pero los pusimos a trabajar. Y allí estaban, lo digo porque cuando yo estaba de chico en esas construcciones iba a paviar también. Y los pusimos a picar cascote, ¿sí? Para el contrapiso, ¿no? Así que toda su labor está debajo de sus pies, ¿está bien? Los pusimos a picar cascote y puse a cargo a un pastor que vino con el grupo, que es muy amigo mío, que él ha estado acá predicando también. Y le digo, vos te podés encargar de los jóvenes ahí en el fondo y todo. Y dice, sí, yo me encargo, todo. Y cada vez que yo pasaba, estaban trabajando duro, estaban trabajando con todo. Pero pasó la semana y surge un video. Y no sé quién me lo mostró, cómo lo vi al video, pero veo este video y está este pastor a cargo. Y él para toda la obra y dice, paren, todos agarren un cascote. Y acá hay un tambor. El que mete el cascote en el tambor gana. Y uno por uno, los 15, 16 que estaban ahí, no sé cuántos eran, tomaban su turno para tirar y embocar el cascote en el tambor, ¿no? Yo estaba lejos, yo estaba en otro lado, obviamente yo no estaba en el video, ¿sí? Entonces después fui y le mostré, o no sé si él me mostró, y le digo, mirá lo que estaba pasando cuando el jefe no estaba, le digo. Y se reía, ¿no? Y nos reíamos los dos, porque lo que necesitaban los jóvenes era alguien más amable, ¿no? Que traiga contentamiento a sus vidas. Entonces fue bueno que él estuviera ahí. Pero ¿qué pasó? En el momento que yo no estaba, paró todo y hicieron un juego, ¿no? Que estaba bien, estaba permitido. Pero cuando el Señor regrese, busca a alguien que es fiel, es prudente, está sobre sus siervos, pero cuidando de sus siervos y sirviendo a sus siervos para que hagan todas las tareas de la casa. Entonces en versículo 43 dice que la fidelidad de este siervo prudente, miren lo que ocurre. Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. El siervo que podemos ya aplicarlo, que ha creído en el Evangelio, que es fiel, que es prudente, que está esperando de manera responsable, sabia, discerniendo, fiel a su responsabilidad. El amo vuelve y dice, dichoso, favorecido, bienaventurado, bendecido. Escuchó las palabras de su amo y actuó según las palabras de su amo. Fue fiel, fue prudente durante la ausencia de su amo, fiel a su responsabilidad, siendo obediente a las instrucciones de su amo, y sabio en su tarea, proveyendo todo según fue instruido por su amo. Así que toda instrucción y toda palabra que se le dio, él fue fiel, y cuando el amo vuelve, lo elogia, lo exalta, lo enaltece.
Y le hace esta promesa: tú eres bienaventurado. Pero junto con la promesa de que es bienaventurado, le da una recompensa. Miren versículo 44. Dice: en verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Interesantemente, cuando pasamos de versículo 43 a 44, lo lógico sería decir: dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así, lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero Jesús en el medio dice: en verdad les digo, sepan esto. Presten atención a las palabras que les estoy diciendo. No simplemente es que sos dichoso y te voy a recompensar, pero dice: en verdad te digo algo fuera de lo común y algo que no estás esperando, te voy a dar una gran recompensa. Esta misma frase o fraseología lo usa en versículo 37. Recuerdan que los siervos están esperando a su Señor. ¿Y por qué lo están esperando? Lo están esperando para servirle. El momento que Jesús vuelva, lo van a servir. ¿Y qué dice el 37? Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Y miren lo que pasa: en verdad les digo que Él se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, acercándose les servirá. ¿Qué dice Jesús? Ustedes están esperando que el amo llegue para servirle, pero cuando el amo llegue, en verdad les digo, Él les va a servir a ustedes. Y ahora usa esta frase de nuevo. Y dice: ustedes están esperando fielmente y cuando el amo llegue, dice, en verdad les digo, les va a dar una gran recompensa. Y la recompensa acá está en versículo 44. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, sobre todo. Es muy parecido a lo que pasa con José. ¿Se acuerdan la historia de José? José es odiado por sus hermanos. Pasan unos mercaderes, se lo venden a los ismaelitas van hasta Egipto, ellos lo venden a José, a Potifar, el oficial del faraón, y José, aunque le fueron dadas todas las peores cartas, ¿no?, de la mano, del mazo, él sigue siendo fiel al Señor. Y en su fidelidad, el amo lo pone sobre todas las cosas. Ahora, José no es dueño de ninguna de esas cosas, pero él es responsable por toda la casa de Potifar y él actúa con fidelidad y él actúa con integridad, aun cuando la esposa de Potifar quiere dormir con él y él dice: no, vos no sos mía, vos sos de él. Y en su integridad él hace lo que el Señor quiere que hace. Ahora, sabemos que por su fidelidad él termina en la cárcel por 2 años. Pero en el final de la historia, el Señor lo saca de la cárcel y él termina siendo el segundo mayor en todo Egipto y el faraón lo pone sobre todos los bienes que le pertenecen a él. O sea, José es el mayordomo de todos los bienes de todo Egipto. Todos iban a él por su fidelidad. Y la palabra que se usa de su mayordomía, especialmente con Potifar, cuando es traducida del hebreo al griego, es la misma palabra que se usa acá, oikónomos. Y aquí Jesús está diciendo: esta persona es un mayordomo y lo pondré sobre todos los bienes. Entonces, ¿qué pasa? El amo se va, el amo le encarga toda la casa para que sea fiel, y cuando el amo vuelve, ve que fue fiel y le da más privilegio. Y le da más responsabilidad. Y le da más honor en la casa. Y hermanos, es así cuando el Señor venga en su segunda venida. Bueno, ¿de qué está hablando esto? ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando el Señor venga y nos vea que hemos sido hallados fieles, va a decir: dichosos son ustedes y tengo una gran recompensa para ustedes. Pero noten versículo 32. Porque en el 32 dice que el Señor ya ha decidido darnos el reino. Entonces acá no está diciendo que nos va a dar el reino. Dios ya ha decidido darnos el reino. Sino que con el reino nos da más recompensa, más privilegio. En 2 Timoteo 2:12 dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Cuando el Señor venga, ya nos ha dado el reino y allí nos promocionará una responsabilidad excelsa dentro del reino. ¿Qué será? ¿Cómo será? No tengo idea, pero va a ser increíble. No lo podemos imaginar.
Spurgeon dijo así de este texto, que el Señor te mantenga esperando, trabajando y velando para que cuando Él venga tengas la bendición de entrar en un servicio más grande, más elevado y más noble que el que ahora puedes realizar, por el cual te estás preparando mediante el servicio más humilde y arduo en este mundo. Entonces el Señor viene inesperadamente y haya al siervo siendo fiel, siendo prudente, lo haya administrando perfectamente lo que le dejó y es bienaventurado y es recompensado de una manera que no podemos explicar, que ni siquiera entendemos, pero va a ser hermoso. Un lugar de privilegio en el reino, trabajando para el Señor. Así haya el siervo fiel. Pero la pregunta es, ¿qué tal vos? ¿Qué tal vos? ¿Cómo te hallará a ti el Señor? ¿Cómo te encontrará a ti el Señor Jesucristo? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo sabio y prudente? ¿Estás administrando bien lo que Dios te ha dado? Y decir, bueno, ¿qué me ha dado Dios? Bueno, pensá en todo lo que tenés, Dios te lo ha dado, ¿sí? Pensá en todo lo que sos, Dios te lo ha dado. No es muy difícil entender lo que Dios nos ha dado, todo. Todo lo que sos, todo lo que tenés. Y cuando Él venga dirá, bienaventurado eres. Y cuando Él venga dirá, te pongo sobre todo mis bienes. Quizás estás ahí pensando, no, que no me pongas sobre ningún bien. Que seamos hallados fieles y prudentes, porque te aseguro que no querés ser hallado infiel. Y vamos al punto 2 con eso, en versículo 45 en adelante. Ya vemos al siervo fiel, ahora segundo vemos el siervo infiel. El siervo infiel. Si alguna vez quieren mis bosquejos tan elaborados, me los pueden pedir, ¿sí? El siervo fiel, el siervo infiel. Versículo 45. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer, a beber y a embriagarse. Paramos allí. Este siervo no es fiel. Este siervo no es prudente, este siervo no es sabio, este siervo no está esperando la venida del Señor. Quizás comenzó esperando a su amo, quizás comenzó haciendo tareas, tenía todo en orden, cuidaba de ellos, les daba de comer, pero pasó el tiempo y ya no lo hace. Y mire lo que hace, comienza a razonar, comienza a hablar a su corazón, comienza a pensar dentro de sí. Y sabemos que esto nunca es una buena señal en el libro de Lucas, que alguien comience a razonar en su corazón. ¿Recuerdan la parábola del rico necio? En versículo 17, él comienza a hablarse a sí mismo en su corazón. ¿Y qué termina pasando? Pierde su alma. ¿Recuerdan los fariseos que comienzan a razonar y a dialogar en su mente acerca de Jesús en Lucas 5:21, de que él perdonaba pecados y cómo puede perdonar pecados? ¿Y qué termina pasando? Termina matando al Mesías, al Hijo de Dios. Y en vez de hacer lo que el amo le dice, comienza a hablar a su propio corazón. Comienza a razonar, a tener razonamiento de que el Señor no viene. Se convence a sí mismo. Se empieza a convencer de lo que él se quiere convencer y al convencerse empieza a actuar de la manera que él quiere. Y él dice en versículo 45, mi Señor tardará en venir. En realidad, literalmente, tarda en venir. Dijo que volvería pronto, dijo, estoy seguro de mi regreso, pero no viene, tarda en venir. No sé si va a volver. Y hay unos verbos presentes que muestran que continuamente esto está en su corazón y no es que lo dialogó un día y lo pensó un día, no, lo piensa un día y otro día y otro día y pasan las semanas y pasan los meses y dicen, no va a volver. Este Señor no va a volver. No viene cuando dijo que venía. Tarda. Hasta que finalmente lo que primero fue un razonamiento y comenzó a convencer su mente y su corazón, ahora lo cree, el Señor no viene. No va a regresar. Y finalmente va a hacer lo que Él quiere. Pero hermanos, sepamos que el Señor sí vuelve. El Señor va a regresar y no tarda. Hebreos 10:37 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará.
Este siervo infiel determina que el Señor no volverá y entonces comienza a vivir de tal manera. ¿Ven en el texto lo que él hace? Trata mal a los siervos del amo y comienza a abusar de ellos, a golpearlos, a herirlos, a atacarlos. Les da una paliza y entonces comienza a darle otra. Y es un acto continuo y una vez que empieza no se puede frenar. Y son verbos presentes que continuamente los está golpeando. Y no solo golpea a los siervos varones, pero golpea a las siervas femeninas. Le está pegando a hombres y mujeres y está siendo brutal contra ellos. Ahora, no son esclavos de él, son esclavos del amo. Él es simplemente el mayordomo y los comienza a golpear. Fue puesto para ser su autoridad sirviéndoles, o sea, fue puesto como autoridad para servir, pero termina dominándolos y maltratándolos y no siendo fiel a lo que fue llamado a hacer. Y al final del versículo nos dice que está comiendo y bebiendo, y yo creo que tiene la idea de que debía darles de comer, recuerda en versículo 42, pero termina dándoles golpes, pero él se come todo, y él es un glotón. Y él se queda con todo. Y al final dice que se está embriagando también. O sea, aún pierde control de sí mismo. Es totalmente controlado por la glotonería y por la borrachera y no se está ocupando de ello, no se está ocupando de sí mismo, no se está ocupando de nada. Es lo opuesto a lo que es un mayordomo. Y todo por una sola razón. Porque él se convenció en su mente y su corazón que el Señor no volvería. Y al creer que el Señor no vuelve, claro, puede vivir como quiera. Y así hace. Hermano, la advertencia acá es obvia. No razones en tu corazón, no te convenzas de algo que es lo opuesto a lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice, es así. Si Dios dijo que va a hacer algo, lo hará. Y si Dios dijo que vos hagas algo, hacelo. Pero nunca te convenzas, nunca estés dialogando. Y así empieza el pecado porque dialogamos y razonamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Bueno, esto no sé si es claro, esto no sé si es así, esto asá. Y nuestro corazón comienza a desviarse, nuestro corazón comienza a buscar el pecado y nuestro corazón no busca lo que Dios quiere y somos infieles. No querés ser el siervo infiel. El Señor viene, regresará. Miren versículo 46. El Señor de aquel siervo llegará un día. Esto es una certeza. Él va a venir. Y cuando llegará, cuando Él no lo espera y a una hora que no sabe. Un día llegará. En el momento que menos lo espera, claro, porque seguramente va a estar tirado borracho. Y encontrará a este siervo siendo infiel, este siervo hundido en el pecado, disfrutando de todos sus deleites. Y su llegada será la ruina del mayordomo. Miren versículo 46 a la mitad. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Su castigo será severo. Al regresar ve que su siervo está siendo infiel, que está rehusando hacer lo que se le encargó hacer. Y el amo dice que lo hace pedazos. Lo corta en dos es literalmente lo que está diciendo. Podríamos traducirlo, lo descuartiza. Corta su cuerpo en un montón de partes. Lo está echando a pedazos. Tiene la idea de destrucción y muerte, expresando la destrucción y el juicio final que va a ser severo. Y es más, lo dice, le asignará un lugar con los incrédulos. Recibirá un castigo perpetuo, el lago de fuego eterno junto con los incrédulos. Toda persona que rechaza al Señor Jesucristo tendrá lugar con los incrédulos. Es infiel. Y en el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 24, 51, dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. El sufrimiento es indescriptible. El destino es el infierno eterno y la aflicción y la angustia inconsolable y el tormento es incesante. Esto es lo que dice Jesús que va a ocurrir para todo el que es infiel. No está hablando de convertidos infieles, está hablando del incrédulo. El fin del incrédulo es
intensamente peor aún de la descripción de ser descuartizado. O sea, uno piensa cuál es la peor manera de morir, que te echen a pedazos. Pero el fin de este hombre es peor. Es peor. Sufrirá la condenación eterna sin consuelo. Hoy en día el incrédulo se burla del creyente. No sé si de la venida del Señor, porque ni entiende eso, pero si la sabe, se burla de eso. Espera a Jesús, Jesús no va a volver. Se burla de que viene otra vez, se burla del fin. Vive su vida abusando de todo lo que Dios le ha dado. Es infiel, rehusando creer en Cristo. Pensando que puede vivir toda su vida como quiere porque al final tendrá un momento para ser salvo en el último segundo de su vida e ir al cielo. Y vive así el incrédulo. Y vive abusando de todo esto. Y cuando el Señor vuelva, dice que lo destruirá por completo. El juicio será severo. Y su tiempo en el infierno será horrible. Despreciando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y haciendo lo opuesto de lo que Dios dice. Y es una advertencia al incrédulo que ponga su fe en Cristo. Pero hermanos, de manera de aplicación es también una advertencia a nosotros como creyentes, porque como creyentes comenzamos a convencernos de que tarda y no viene. Y más nos convencemos de que tarda y no viene, comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual y comenzamos a caer en pecado y después en más pecado y después en más pecado. Porque perdemos el enfoque, perdemos la meta, perdemos la promesa que el Señor nos ha dado. Entonces ya no vivimos de manera fiel. Entonces debemos recordar las promesas del Señor. Él viene y viene pronto, no tardará. Y si no tarda, ¿cómo me vas a encontrar? ¿Cómo me va a encontrar? Que me halle fiel, que me halle siendo fiel. A diferencia del siervo fiel, el siervo infiel, Jesús menciona a 3 personas. No es un solo siervo. Miren, hay un segundo siervo y este siervo está en versículo 47. Ya vamos a ver por qué menciona a 3 siervos y qué es lo que el Señor Jesús está haciendo en esta parábola. Dice en versículo 47, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Este siervo no es tan vil como el primer siervo. Es vil igual. Es una persona horrenda, pero no tanto como el primer siervo. El primer siervo escucha las órdenes y hace lo opuesto. Este escucha las órdenes y las ignora. No hace lo opuesto, pero las ignora. No está comiendo y bebiendo, embriagándose, no está golpeando a los criados, pero simplemente no hace lo que su amo quiere. No se preparó, el amo vuelve, él ignoró lo que el amo le dijo y dice que el juicio será más leve para él. ¿Lo vieron? Al otro que le dice, lo azotará severamente. A este que le dice, recibirá muchos azotes. Su juicio es más leve. Su juicio es más leve. Ahora, no es que su juicio eterno es leve, sino que su juicio eterno es más leve que el otro, que va a tener un juicio eterno horrible. Pero te aseguro que su juicio eterno igual es horrible. ¿Sí? ¿Están conmigo? Menos severidad, pero igual sufrimiento de tormento por toda la eternidad. Y después hay un tercer siervo en el versículo 48. Dice, pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. ¿Ven cómo va bajando este sufrimiento? Este ni siquiera escucha las órdenes del maestro. Quizás no estaba cuando se dieron las órdenes. Quizás es como los maridos que somos sordos, ¿no? Cuando nos habla nuestra esposa. No sé cuál era la razón, pero no lo escucha. No lo escucha. Entonces actúa de manera pecaminosa, continúa en pecado, pero nunca escuchó las órdenes que el maestro le dio. Y también será castigado. Pero su castigo no será un castigo, como dice el versículo 46, siendo azotado severamente. Y tampoco será que recibirá muchos azotes, sino que será azotado poco. Entonces el primero en un nivel más alto, el segundo más leve y el tercero más leve. De igual manera, este tercero sufre de manera horrible, pero es más leve que los otros dos. Entonces, pasamos al tercer punto en versículo 48 y eso es el principio. El principio. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando acá? Y acá al final del versículo 48 lo vemos y lo podemos entender. Dice,
A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Para decirlo más resumido, más recibís, más se requiere de ti. Más recibís, más se requiere de ti. Mejor, pensémoslo primero del lado del incrédulo, mejor nunca haber oído el Evangelio que oírlo y rechazarlo. Mejor nunca haberlo oído. Y mejor nunca haber oído el Evangelio que oírlo, rechazarlo y actuar en rebelión a Cristo. Aborreciendo a Cristo, haciendo lo opuesto. Leyendo la Biblia y dicen, bueno, voy a hacer lo opuesto a lo que dice ahí. Mejor nunca haber oído. Los 3 siervos representan 3 categorías de personas que son condenadas al infierno. Los 3 son condenados al infierno. Los 3 estarán ahí sin consuelo por toda la eternidad. Sufrirán de una manera que no podemos ni siquiera imaginarnos. Pero noten que algunos serán descuartizados, tendrán un castigo extremadamente severo, otros serán azotados muchos, un castigo menos severo, y otros serán azotados poco, un castigo aún menos severo. Pero los 3 son culpables de desobedecer a Cristo, y los 3 son culpables de su incredulidad, y los 3 son culpables del pecado y van al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. No la paga de si escuché o no escuché el Evangelio. La paga del pecado es la muerte. Entonces toda persona que peca va al infierno por toda la eternidad. Sea que escuchaste las instrucciones y hiciste lo opuesto, sea que escuchaste las instrucciones y las ignoraste, y sea que no escuchaste las instrucciones. También, los 3 son culpables. Entonces la pregunta obvia que viene a nuestra mente es, pero pastor, ¿aún aquellos que nunca escucharon el Evangelio van al infierno? No es culpa de ellos. Bueno, sí es culpa de ellos que no conocen a Cristo. En Romanos 1 dice así, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. No contra alguna, no contra el que sabe que lo hace, no contra el que levanta el puño a Dios, no, contra toda impureza, contra toda injusticia. De los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Ellos tienen que saber que hay un Dios. Yo hoy en día estoy yendo a kinesiología, que parece eterno también, ya fui como 25 veces. Y cada vez que voy, la kinesióloga dice, sí, el cuerpo es increíble, es maravilloso. No, porque esto se conecta con esto. Claro, yo me quebré acá y me duele como hasta acá y me duele hasta acá y estornudo y me duele y es así, ¿no? Porque todo está conectado y vemos cómo Dios creó el cuerpo humano y decimos, ¡wow! Tenés que saber que hay un creador. Una explosión no hizo esto, ¿sí? Una explosión hubiera destruido mi muñeca. Entonces, está dentro de ellos. Ellos saben que hay un creador. Y dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos, hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Qué pasa? Te levantás a la mañana, no hoy, pero otros días, y ves el sol hermoso, ¿no? Y vas, en una semana vamos a ir a la conferencia de Mendoza y vamos a ir a las montañas, y vas a ver las montañas y es absolutamente increíble. Y todas estas cosas demuestran que hay un Dios. Se ven sus atributos. Y porque hay un Dios y porque toda persona puede experimentar que hay un Dios, la Biblia dice, no tienen excusa. Si nunca escuchan el Evangelio, su sufrimiento será menos severo que el que sí lo escuchó. Pero igual va al infierno. Igual es condenado. Y eso es lo que nos está diciendo. Allí en Romanos, acá en Lucas. Entonces, por un lado, tenemos este principio para el incrédulo. Mejor nunca haber escuchado que escuchar y rechazar. ¿Y el creyente? ¿Cuál es el principio para el creyente? Bueno, es lo mismo, pero volvamos a leerlo, pensando en el creyente. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ahora, ¿qué se le ha dado al creyente? No solo se nos ha dado que escuchemos el Evangelio,
pero se nos ha dado la gracia de recibir y confiar en el Evangelio. Dios determinó que vos creerías en Cristo como tu Salvador. Has recibido la salvación. Y no solo has recibido la salvación, pero al recibir la salvación ha sido otorgado el reino. Dios decidió darte el reino. Vos tenés un reino celestial eterno, permanente. O sea, más no se te puede dar. Entonces el creyente es de todas las personas el más bendecido, el más privilegiado, el más bienaventurado, el más confiado. Entonces, ¿qué se demanda del creyente? Va a ser mucho. Déjame darte 3 cosas que se demanda del creyente que vemos en nuestro pasaje hoy y hago un poco de trampa y vuelvo al pasaje de la semana anterior, ¿sí? Pero primero, ¿qué se demanda del creyente? Fidelidad. Lo vimos en versículo 42, que el mayordomo sea fiel. Creíste en el Señor para salvación, viví fielmente ante el Señor, viví creyendo en el Señor, aguardando su venida en obediencia completa, porque el Señor vendrá y vas a rendir cuentas por todo lo que te ha dado y todo lo que te ha confiado. Aguardando su venida en obediencia, pero también aguardando su venida en sometido a su voluntad. Tu voluntad es hacer la voluntad de Él hasta que Él venga. Entonces sos fiel según te has llamado, bajo la autoridad de la palabra. Sos fiel a la palabra. Segundo, no solo que se demanda de ti fidelidad, pero segundo se demanda de ti prudencia, que está ahí en el mismo versículo 42, el mayordomo fiel y prudente, que vivas con sabiduría, que vivas con discernimiento, que vivas con sensatez, tomando la verdad de Dios para que después puedas discernir entre el bien y el mal y luego hagas el bien. No para salvación, pero porque ya sos salvo. Entonces, viviendo así, de manera sabia, de manera prudente, no solo conozco la verdad, vivo de acuerdo a la verdad. Entonces, como creyentes, nosotros debemos leer la Biblia y leer la Biblia y leer la Biblia para conocer la verdad, y a medida que la conocemos, la vivimos. La vivimos. Entonces, fidelidad, prudencia y tercero, vuelvo a los versículos anteriores, preparación, velando con atención hasta la llegada del Maestro, del Amo, del Señor. Entonces, cuando tomamos un paso atrás y miramos versículos 35 al 48, hay una cosa que es cierta y ya lo hemos visto en nuestras introducciones de estos mensajes por toda la Biblia, pero es muy cierto acá. El Señor viene y no tarda. El Señor viene pronto. Y Él dice en este pasaje un montón de veces que Él regresará, que Él vendrá. Y está en el texto una y otra vez. Déjame mostrártelo rápidamente. Y vamos a terminar con esto. Versículo 37. Dichosos aquellos siervos que al venir halle velando. ¿Lo ven? Al venir halle. Él viene y te hallará. Versículo 38. Y ya sea que venga y los haya, así dichosos son aquellos siervos. Versículo 39. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón. Versículo 40. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no espera. Versículo 43. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre o lo halle, es la misma palabra, haciendo así. En versículo 45 el necio dice en su corazón, mi Señor tardará en venir. Y en versículo 46 el Señor de aquel siervo llegará un día. Hermanos, en 14 versículos, 10 veces el Señor dice, yo voy a venir. Es seguro. Dios lo tiene que decir una sola vez, pero por las dudas dice, acordate, vengo y vengo cuando no lo esperes y voy a aparecer en cualquier momento. ¿No? Es como que había unos videos, ¿no?, de las madres que dejaban unos chocolates para los hijos adelante de ellos en la mesa y dicen, no lo comas hasta que vuelva. Y no lo puedes comer. Y acordate, vengo y voy a estar espiando y voy a estar mirando y voy a estar ahí. ¿No? Y todos los chicos se lo comían. Pero bueno, el Señor viene. ¿Y cómo te va a encontrar? Dice, regreso, prepárate. Sabe que es seguro y te recompensaré. Y no solo te daré el reino, te voy a dar más privilegio y más responsabilidad y va a ser por la eternidad. Vengo pronto. Entonces en versículo 41 Pedro dice, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y Jesús les dice otra parábola. Y es una parábola que es para todos, para ellos y para los demás. Y dice
que para el incrédulo esta parábola es una advertencia de que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo para salvación. Porque todo hombre nace en pecado y todo hombre va al infierno por su pecado. Y Dios dice en su palabra que Jesucristo, quien es Dios, ha venido a este mundo a morir en la cruz por tu pecado. Y debes arrepentirte y poner tu fe en Él y tendrás la vida eterna. Porque Él murió en la cruz y luego resucitó en victoria sobre la muerte. Y va a regresar. Debes creer en Cristo. Es la única forma de llegar a Dios, es la única forma de llegar al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Al mismo tiempo, para el creyente, este pasaje es un recordatorio de que Dios te ha dado abundantemente. Y sos responsable de vivir según lo que has recibido. Y te ha dado abundantemente físicamente y materialmente, y hemos visto eso en los pasajes anteriores, pero acá estamos hablando espiritualmente, todo lo que te ha dado. Y sos responsable de vivir de acuerdo a eso. Dice el texto de nuevo, al final, al que mucho le han confiado, más le exigirán. Y Dios te ha confiado el reino. Entonces, ¿qué exige de ti? Que vivas completamente para Él, en obediencia completa a Él. Que seas hallado en su venida fiel y prudente. Entonces, ¿cómo te encontrará el Señor cuando venga en su segunda venida? ¿Cómo te va a encontrar? El Señor ya viene. Y como sus siervos debemos ser hallados fieles en su venida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias por este texto, damos gracias por este párrafo que hemos estado viendo acerca de la venida del Señor. Damos gracias que es cierto, damos gracias que viene pronto, que es inminente. Y Señor, que estemos preparados. Que seamos sido hallados fieles cuando Él llegue. Que seamos prudentes cuando Él llegue. Que compartamos el Evangelio a otros porque son los infieles que se van al infierno y no están listos para cuando el Señor llegue. Necesitan a Cristo. Y Padre, te ruego que cualquier persona que esté aquí que no te conoce como Salvador, que confíe en Cristo como su Salvador, porque es la única forma de ser un mayordomo fiel. Y que le salves, que le des la vida eterna, que sea hallado fiel en su venida. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.